El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Éxodo 22 dice así: Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Mucha gente dice que ama y cree en Dios, pero no deja de sorprender que habiendo tanta gente que dice amar a Dios, el mundo no mejora, sino que cada vez es peor. ¿Es gente religiosa? Sí. ¿Es gente creyente? Sí. Pero si tanta gente ama a Dios, ¿por qué el mundo no mejora? Las familias no son más sólidas. La gente no es más feliz. ¿Cuál es el motivo? Sencillamente la respuesta es que la gente no sabe en realidad qué es amar a Dios. Porque la Escritura dice amar a Dios sobre todas las cosas. Y cada quien hace lo que cree, hace lo que le conviene, sin tomar en cuenta a Dios para nada. Y hay mandamientos más importantes porque se refieren a Dios mismo, como ser amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo. En realidad, los otros mandamientos se reducen aquí, a estos dos. Cuando se ama a Dios con suficiente profundidad, Él nos transforma y somos redimidos, aunque hayamos sido los más grandes pecadores. Y en la medida en que el pueblo de Dios a través de los siglos ha profundizado sobre el significado de este amor, ha caído en la cuenta de que el amor de Dios hacia el hombre ha sido real y verdadero, pero el amor del hombre hacia Dios ha sido bien pobre. Porque si no se ama lo suficientemente a Dios, no somos capaces de amar al prójimo. Estos dos mandamientos están vinculados. Toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. Y si alguno dice, amo a Dios, pero odia a su hermano, la Escritura dice que es mentiroso. Y vamos a identificar específicamente cada cosa. Primero, ¿quién es el prójimo? Porque la Escritura enseña a amar al prójimo como a uno mismo. En Levítico 19, 18. En aquel tiempo, la palabra prójimo era sinónimo de pariente. Se sentían obligados a amar a todos los que eran parte de una familia, parte de un clan, parte de un mismo pueblo. Pero en la referencia a los extranjeros, o sea, a los que no pertenecían al pueblo hebreo, a esos no eran considerados prójimos. Y hay un pasaje bíblico que habla de una oportunidad cuando Jesús se encontró con unos religiosos expertos en la ley, que le preguntaron precisamente qué deberían hacer para heredar la vida eterna. Y el Señor les respondió con otra pregunta: ¿cuáles son los mandamientos?
Y agregó, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y aunque esto se escucha muy sencillo, muchos irán al infierno por odiar al prójimo en vez de amarlos. Muchos. ¿Quién era el prójimo? Algunos doctores de la ley pensaban que se debía extender el concepto de prójimo más allá de los límites de la raza. Y mucha gente tiene dificultad de entender quién es su prójimo. Y levantan excusas que las usan de pretexto para no amar al prójimo. Amar al prójimo incluye el saldo de los mandamientos, es decir, no matarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes ajenos. Todas estas cosas se cumplen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. El problema que enfrenta el hombre cuando quiere acercarse a Dios es precisamente que viola estos mandamientos. Porque no quieren reconocer a ciertas personas, entre comillas, como prójimo. Ni entienden tampoco que a veces tu prójimo es tu marido, es tu esposa, son tus hermanos, son tus hijos, son tus vecinos, son los empleados. En el Antiguo Testamento Dios le dijo al profeta Isaías, anda y dile a este pueblo, repróchale en su misma cara su pecado. Decirles que me buscan a mí como si fueran gente que estuviera cumpliendo mis mandamientos. Dicen que quieren conocer mis caminos, que quieren conocer mi voluntad, que quieren que yo esté cerca de ellos, pero ellos no hacen lo que yo les he pedido, no hacen lo que yo les he ordenado, no hacen lo que yo les he exigido. Ayunan, sí, pero buscando sus propios deseos, preocupados por sus cosas. No son mis preocupaciones, porque el ayuno que yo escogí, dice Isaías, de parte de Dios, es que partan su pan con el hambriento, que alberguen en su casa al solitario que está en el camino, que cubran al que está desnudo, al que no tiene que ponerse. Y el pueblo, cuando escuchó estas palabras de Isaías, se enojaron porque se habían olvidado quiénes eran su prójimo. Por eso la pregunta sigue en pie, ¿quién es tu prójimo? Porque el problema es que no hemos aprendido a amar de verdad. Solamente amamos a los que nos aman. Y queremos escoger quién es nuestro prójimo. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús tuvo que enseñar de nuevo acerca del prójimo con la parábola del buen samaritano. Está en Lucas capítulo 10, del verso 29 adelante. El prójimo no solamente es el pariente o amigo, sino cualquiera que se acerca a nosotros independientemente de la religión, del color, de la raza, del sexo o la lengua. Si nosotros hacemos acepción de personas, pecamos. Tenemos que aprender. La medida es amar al prójimo como Jesús nos ha amado. El Señor Jesús le dijo al doctor de la ley, cuando terminó de conversar con él, no estás lejos del reino. Porque el reino consiste en unir el amor de Dios con el amor al prójimo. Para poder entrar en el reino hay que dar un paso más. En el Antiguo Testamento el criterio del amor hacia el prójimo era el siguiente:
cuando se trataba del amor. Solamente se amaba los más cercanos, el entorno más cercano. Y Jesús enseñó de manera diferente. Cuando Él estaba en la tierra, dijo: un mandamiento nuevo les doy. A los que ya les he enseñado, a los que ya saben, un mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a otros como yo les he amado. Porque ninguno tiene un amor más grande que este, dar la vida por los amigos. En el Nuevo Testamento el criterio es amar al prójimo como Jesús nos ha amado, y este es el camino para una convivencia justa, una convivencia más fraterna. Para amar a Dios tenemos que entender quién es Dios, porque si no le conocemos, ¿cómo vamos a poder amarle? ¿Y cómo lo vamos a conocer? Leyendo la palabra. En la palabra nosotros vemos cómo es Dios. Y a medida que vamos leyendo nos vamos enamorando de Él. Porque es totalmente diferente del concepto humano que uno tiene de Él. ¿Cuál es el significado del primer mandamiento? La primera parte del mandamiento dice: amarás a Dios. Eso significa que tenemos que hacer de Él nuestra prioridad, el marco del orden de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, todo lo demás encaja alrededor de Él en un orden perfecto. O sea, que cada decisión que tomas, cada cosa que quieres realizar, lo haces de forma natural, de acuerdo a lo que dice la Escritura, a lo que te enseña la palabra. Y Dios quiere este tipo especial de amor, que engloba todo, que sea Él el que te motive, Él el que te mueva. Y si vos comienzas a caminar así, entonces estás aprendiendo a conocer a Dios. Cada quien es libre de creer lo que quiera. Sin embargo, Dios quiere enseñarnos que en nada creado hay poder. ¿Cómo puede ser poderoso algo que nosotros mismos creamos? Es absurdo, y por eso quiere que sepamos que Él es el único. Y una vez que creemos esta verdad, se desencadena una serie de situaciones que va transformando nuestra propia vida, donde Él es el único. Eso fue lo que diferenció a Israel de todos los demás pueblos. Por eso es que Dios lo hizo a ese pueblo grande. Lo mismo pasará con nosotros. Si como cristianos creemos en Él como el único Dios verdadero, vamos a ser diferenciados y vamos a ser cristianos grandes. Todo esto empieza con una limpieza de pensamientos. Todo el mundo cuando viene a liberación dice malos pensamientos. O sea que uno viene del mundo con malos pensamientos y esos pensamientos tienen que limpiarse. Entonces todo comienza con la limpieza de los pensamientos, la limpieza de las costumbres. Entonces cuando uno sabe que tiene que limpiar ciertas áreas de su vida, se mantiene vigilante para impedir que algo o alguien ocupe el lugar del único Dios verdadero. El amar a Dios es una decisión porque comienza con el proceso de dejar de amarte a vos mismo, de amar las cosas que te rodean, de amar a las personas con locura. Porque tiene que desarrollarse en tu vida un amor
a Dios que va creciendo día a día mientras vas madurando en la fe. Por eso el mandamiento comienza diciendo: amarás al Señor con todo tu corazón. Cuando la Escritura habla de corazón, no se refiere a este músculo que bombea 5.000 litros de sangre por día. Corazón proviene del hebreo lep y del griego cardia, que significa la interioridad del hombre. Entonces, corazón se refiere al alma, donde están incluidas las decisiones, la voluntad, las emociones y los sentimientos. Entonces, lo que Dios nos está pidiendo es que todas nuestras decisiones, nuestra voluntad y emociones demuestren que le amamos. Y no solo de palabras, no solo emocionalmente, sino que se vea ese amor según las decisiones que tomamos con respecto a nuestra vida. ¿Quién es capaz de someter todas sus decisiones a la aprobación de Dios, a sus criterios, a sus deseos? Esta es la prueba. Con esto se demuestra que verdaderamente le amamos, que no son palabras, no son emociones, sino decisiones donde entra la voluntad, donde entran las emociones, y así vamos adquiriendo un sentido mayor, acercándonos más en obediencia a este mandamiento. Entonces, aquí entra en juego la voluntad. La voluntad es la capacidad de hacer o no hacer. Ese impulso interno que nos da la fuerza para comenzar una obra y terminarla. Eso significa que aunque no tengas ganas de hacer algo, si Dios quiere que lo hagas, lo harás. Y ahí entran en juego las emociones, que son involuntarias, pero son alimentadas con nuestro pensamiento. Una emoción no dura mucho si no hay un pensamiento que la alimente. Por eso Jesús dijo, en el Antiguo Testamento, cuando una persona adulteraba, lo sacaban a la calle y lo apedreaban. Todo el pueblo participaba. Cuando las jovencitas fornicaban, las sacaban a la calle y las apedreaban también, para que no haya impurezas en el pueblo. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dijo que mirar lascivamente a una mujer ya es adulterio. Es por eso que Él nos enseña a controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Él mismo dijo, mejor es entrar con un ojo al reino de los cielos que con los dos ir al infierno. ¿Ya? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, dice, porque es mejor entrar al cielo con uno que con dos ir al infierno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todo el mundo va a andar tuerto? No. Uno sabe dónde mira. Entonces uno tiene que apartar la mirada y pedirle a Dios ayuda. Entra la voluntad, entra las emociones, entra todo. El beneficio de amar a Dios con todo el corazón tiene un mayor favor. Necesitamos amarlo, porque si lo hacemos como Él quiere, Él va a transformar nuestro corazón, Él va a purificar nuestro corazón. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Alma viene del hebreo nefesh y se refiere al aliento de nuestra vida. De hecho, cuando el hombre era solo barro, dice el Génesis, que Dios sopló aliento de vida sobre el hombre y el hombre comenzó a vivir. Estar vivo es tener todavía aliento. Cuando el hombre muere,
se dice exhaló el aliento. Es decir, se fue su aliento, se fue su alma. ¿Cuántos han visto morir algunas personas? ¿Entienden entonces lo que les estoy diciendo? Es como un profundo y luego exhaló el aliento, su vida. Es interesante saber que precisamente esta alma, después de la muerte del cuerpo, pasará por juicio. Y después del juicio, vivirá eternamente con Dios o sufrirá lejos de Dios por la eternidad. Es decir, este aliento de vida sobrepasa la muerte física. Debemos entender que cuando Dios nos dice que le amemos también con el alma, está diciendo que le amemos con toda nuestra vida, con todo nuestro aliento, mientras estamos vivos, y desea que también una vez que nuestro cuerpo haya cesado, también le sigamos amando. Esto quiere decir que Dios quiere estar presente en todo lo que nos mueve aquí en la tierra y también en la vida eterna, después de la muerte. Pero eso no lo podemos controlar, por lo tanto, lo único que nos queda aquí es vigilar que en esta vida terrena Él sea el primero, para comenzar a amarlo aquí y después de la muerte. En otras palabras, Dios te pide que le ames en esta vida presente para que no te pierdas la que sigue. Por lo tanto, tus acciones presentes deben estar bien vigiladas, por lo que implica nuestra vida aquí y en la eternidad. Y cuando el Señor está diciendo que amemos a Dios con toda nuestra mente, está diciendo que le amemos con toda nuestra capacidad intelectual de nuestro raciocinio. Sabemos que tenemos que conocer a Dios a través de la bendición, del conocimiento y la razón para escudriñar. Entonces debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Como decía Pablo, para que ya no seamos niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce al error. ¿El amor se siente o no se siente? El amor se siente, se piensa también y se puede controlar. Aunque es difícil, porque dejarse llevar por los sentimientos es más cómodo. Sin embargo, sí podemos escoger a quién amar. A los jóvenes les es más difícil, porque ellos se dejan dominar fácilmente por sus emociones. Los jóvenes creen que morirán, principalmente las jovencitas, si no se casan con el churro de su época. Y a veces los churros son pero tan flojos que no han conseguido un trabajo nunca. Hay que buscar amar a Dios primero, con honradez, con responsabilidad, antes que nada. Hay que amar con el corazón y con la mente, escuchando consejos que van directo a la cabeza, porque luego nos van a ayudar a decidir mejor. Entonces, amar a Dios con nuestra mente se expresa de dos formas. Significa tener pensamientos puros, honestos, honrados, decorosos. No puedes decir que amas a Dios y vives mirando pornografía. No, imposible. Amar a Dios también significa no ofender con nuestra conducta, pensar bien de Él,
confiar en que todo obra para nuestro bien en nuestra vida, porque le amamos y demostramos que estamos de acuerdo con sus propósitos. Sabemos, dice, porque el amor se origina en nuestros pensamientos. O sea que utilizamos la mente y pensamos que todo obra para bien a los que aman al Señor. En el momento en que estamos pasando por algo, si no hemos alimentado nuestro corazón y nuestra mente con la palabra, vamos a sufrir más. Por eso es que algunos en la prueba se deshacen, se escurren, se enferman. No es fácil, pero el Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, dijo Él, yo he vencido el mundo. Eso quiere decir que Él en ese momento va a estar con nosotros, nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a levantar. También va a levantar gente que ore, no solamente los de aquí, en otras partes del mundo Él puede levantar gente para que ore por uno, por su necesidad. Entonces, todas las cosas nos ayudan a bien, porque así aprendemos a no hacer las cosas como las estábamos haciendo. Estábamos errados, estábamos equivocados. Entonces, si sabes esto, hay que demostrarlo siempre, cuando te va bien y cuando te va mal. Porque cuando reniegas en medio de las dificultades, lo que estás mostrando es desconfianza de Dios. Además, no se puede decir que se ama al Señor si no amas al prójimo y a ti mismo. Es imposible amar al Creador y no a sus criaturas, empezando por vos mismos que eres su hijo. Y nadie que no se ama a sí mismo puede amar a los demás. Nadie le cree a una persona pesimista, nadie le cree a una persona derrotada, mal arreglada, que dice amar a Dios. Le vas a creer si esa persona en ese tiempo busca a Dios, le obedece, quiere que Dios haga algo, entonces le vas a creer. Porque todos venimos así, desarreglados en ciertas áreas de nuestra vida. Pero sin embargo, cuando comenzamos a creerle, esas áreas desarregladas se van arreglando, porque Él es especialista en transformar de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es decirle al Señor: Señor, reconozco que no te amo como tú me mandas a amarte. Ni amo al prójimo tampoco como me mandas a amar. Pero yo en esta hora decido, porque el amor es una decisión, amarte como tú me mandas a amarte, con toda la mente, con todos mis pensamientos, con todos mis sentimientos, con toda mi alma, con toda mi mente. Quiero amarte así. Ayúdame a desarrollar ese amor. Y entonces, cuando uno toma la decisión, uno comienza a buscar de Él para encontrarse con ese beneficio. El amor de Dios sobre nosotros es el gran beneficio por el cual no hemos muerto sin conocerle, sino que le hemos conocido antes de partir. Por lo tanto, si el amor de Dios es tan grande que Él no ha permitido que nos muramos sin conocerle, nosotros tenemos que ser súper agradecidos, porque podíamos ser de los que se pierden, pero Él nos extendió su gracia y entonces nosotros debemos aprender a ser agradecidos.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.